Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio Caroní del estado Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de representantes, dirigentes sindicales de las empresas básicas del estado Bolívar, y también hay acá una representación de otras empresas que hacen vida en el sur de Venezuela. Escuchemos en primer lugar a un trabajador de Sidor, Cruz Hernández. Ok, ante la situación del país de hostilidad, la situación económica y ahora con la cuarentena radical, los trabajadores del país son los más vulnerables ante esta situación que estamos viviendo. Y por esto hemos sido reiterativos en los reclamos que le hemos estado haciendo a las distintas empresas, tanto el sector minero, el sector de Sidor, los sectores de Arcasa y, en fin, todos los trabajadores de Guayana, tanto privados como las empresas básicas. Hemos reclamado en reiteradas oportunidades para que nos atiendan con el tema, porque estamos sumamente preocupados por el deterioro en que se encuentran las empresas básicas, la producción de las empresas como tal, y creemos pues que el gobierno debe poner de su parte una intención clara y precisa sobre las inversiones que estamos pidiendo nosotros los trabajadores. Ahora nosotros también hemos estado reclamando sobre la aplicación del contrato o los contratos que existen actualmente, porque si vamos a la cuestión de lo que tiene que ver contrato colectivo, por supuesto que tenemos entre 8 y 10 años que no se firman los contratos y hemos sido reiterativos en reclamarle al gobierno nacional para que atienda lo que tiene que ver con los contratos colectivos. Ahora bien, aquí el problema común es para todos: salarios de hambre, situaciones precarias de todos los trabajadores. Hemos escuchado testimonios de trabajadores que no tienen ni siquiera para cubrir la comida diaria de los trabajadores, y eso, por supuesto, nos permite a nosotros como dirigencia sindical reclamarle al gobierno para que atienda a los trabajadores. Ahora bien, aquí tenemos los trabajadores todos unidos, todo el sector de las empresas básicas unidas en un solo frente para continuar en los reclamos. Ahora bien, se juntaron en la cuarentena radical más el hambre y por supuesto que somos más vulnerables, y el gobierno, no hemos visto ni una intención del gobierno en tomar algunas medidas de manera que no impacte sobre la situación económica de los trabajadores. Entonces, por supuesto que hasta las 12 es la cuarentena, en la cual tenemos que cumplir, la estamos cumpliendo, porque consideramos que el coronavirus es mortal para la sociedad y sabemos de la situación que se está viviendo, pero eso no nos va a nosotros a coartar o a cerrar para ejercer nuestro derecho legítimo constitucional sobre la protesta genuina de los trabajadores. Y nos vamos a mantener en todos los escenarios, en el portón, en las calles o en cualquier escenario, para que el gobierno de una buena vez entienda que así no se puede gobernar a un país con trabajadores en esta situación de hambre. Buenos días, Ramón Gómez, secretario general de SUNEC CBG. El día de hoy estamos acá más que reunidos, estamos unidos. Los trabajadores, representantes genuinos de los trabajadores de las diferentes empresas que hacen vida acá en Guayana: sector hierro, sector acero, sector maderero, sector aluminio, la CBG, Casa Matriz y muchas empresas privadas. ¿Qué nos está uniendo en este momento? Porque la semana pasada nosotros salimos y tuvimos como consigna: el estómago no tiene color político. Pero más allá de esta consigna del estómago no tiene color político, es el hambre, la necesidad que estamos pasando, no solo los trabajadores de Guayana, sino los trabajadores de Venezuela, por esta falta de ingreso que tenemos, por ingreso paupérrimo, este sueldo que no nos alcanza para nada. Yo voy a ponerle en gráfica lo siguiente, más o menos. Nosotros, en estos momentos, los trabajadores estamos recibiendo en promedio un salario o un sueldo que no llega a $20. Mientras tanto, el Senda publicó esta semana un número de la canasta básica que alcanza los 55.500.000 bolívares para que una familia, para un grupo familiar de 5 máximo, pueda vivir de manera cómoda y estable.
Esta diferencia abismal, no es necesario que nosotros se la expliquemos, que lo que genera es hambre, genera angustia en la familia. Y eso es para los trabajadores activos, porque para los trabajadores jubilados la parte es más dramática, porque los trabajadores jubilados están recibiendo en promedio $12 mensual. Es por eso que hoy para un trabajador jubilarse es una tragedia. Hoy el trabajador, en vez de celebrar ese jubileo por los años de servicio que prestó en una empresa para que cuando saliera o cumpliera su misión, irse a descansar o a vivir de la renta de esos trabajos hechos en años anteriores, hoy es una tragedia y hoy están pasando, bueno, la miseria y la crisis más grave que nosotros que estamos en la parte activa. Es por eso que nosotros le decimos a los trabajadores, esto es lo que nosotros estamos defendiendo. Es por esto nuestra lucha. Nosotros queremos que las empresas de Guayana vuelvan a ser lo que fue en años anteriores. Las empresas ejemplo de Latinoamérica, ejemplo mundial de productividad, de producción, donde los trabajadores recibían unos ingresos que les alcanzaban para cumplir con todas sus necesidades, tal cual reza la Constitución de Venezuela. Todo trabajador tiene el derecho a recibir un ingreso digno para que le alcance para recibir, para tener salud, comida y y salud y comida. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo acá en estos momentos, señores, acá en Ciudad Guayana? Todos los trabajadores, todos en general, aquí no hay quien se escape de esta situación, estamos pasando situación de precariedad. Y estamos conscientes y en contexto de que esta es una situación estructural, que no solamente son los trabajadores, porque cuando el trabajador sale de la empresa y se va a su comunidad, se va a su casa, es un ciudadano más y entonces también tiene que pasar la necesidad de faltas de agua, falta de comida, falta de gas, falta de electricidad y hoy nos acompaña otra crisis que es la crisis de la gasolina y la pandemia que hoy viene a agravar aún más esta situación de crisis que estamos viviendo todos los trabajadores. Es por eso que desde acá hacemos un llamado a todos los trabajadores. No se trata de partidos políticos, se trata de un asunto de conciencia, de defender los derechos de tu familia, los derechos de mi familia, y es por eso que los llamamos a que estén pendientes de las próximas llamados que vamos a hacer en los próximos días. Bien, parte entonces de las declaraciones que han ofrecido trabajadores de las empresas básicas del Estado Bolívar. Ellos han hablado que en todas estas empresas hay entre 8 y 10 años sin firmar contratos colectivos. También han dicho que los trabajadores no tienen ni siquiera para cubrir la comida de un día para su familia. Dicen que a la cuarentena radical que ha decretado el régimen de Maduro se ha sumado el hambre y aseguran que no reciben los trabajadores un salario que, bueno, ni siquiera se acerca a los $20 al mes, ni hablar de los jubilados. Y por último han ratificado que no se trata de una lucha o de un reclamo político, sino reivindicativo. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar.